¿Se ve? ¿Sí? Sí. Es Ya. súper. ¿Se escucha bien? Para Sí. no... O tengo que estar como en TikTok. No, ¿Sí? no, sin No, se TikTok escucha igual Es se bien. que escucha. Ya no se soy escucha TikToker igual. entonces. Ah, ya, qué bueno. Claro. O sea, Ya. lo bueno O de sea, si ponerse quieres ser TikToker, lo bueno de ponerse el micrófono cerca es que no tienes que hablar tan fuerte, digamos. Puedes hablar normal al ponerse el micrófono cerca y no Ahí tener sí, que entonces. hablar fuerte y esforzar, echar a perder tu voz, digamos. Mi hermosa voz, ya. Tu hermosa voz, Ya. sí. Ya, entonces comenzamos. Sí, yo mientras tanto voy a crear la nueva reunión, ¿ya? Bueno. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Hoy día nos corresponde el seminario de diabetes mellitus y cetoacidosis diabética. Bueno, nuestra hoja de ruta va a ser, primero vamos a ver la definición, luego vamos a ver diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 en pediatría, las complicaciones agudas de un poco de hipoglicemia y la cetoacidosis diabética propiamente tal. Bueno, la definición puse dos definiciones ya que ninguna es tan completa. La primera corresponde al MinSal, que la define como un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre como consecuencia de una alteración en la secreción y acción de la insulina. Y la segunda definición corresponde a la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que la define como un grupo de enfermedades caracterizado por un alto nivel de glucosa resultado de defectos en la capacidad del cuerpo para producir o usar insulina. Bueno, como es un grupo de enfermedades, tenemos que son 4 tipos. Está la diabetes mellitus tipo 1, que se divide en dos, una que es inmunomediada, que es la más frecuente, o también conocida como la 1A, y existe la idiopática, también conocida como la 1B. Está la diabetes mellitus tipo 2, que va en aumento por la obesidad, y la diabetes mellitus específica. Estas son varias, se dividen en defectos de la función de la célula beta, donde encontramos a la MODY, que es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. También están los defectos de acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino, porque pueden ser por defectos de una pancreatitis, por ejemplo, endocrinopatías como un Cushing, por drogas e infecciones o asociados a síndromes como el síndrome de Turner. La diabetes mellitus gestacional también es importante porque afecta el 10% de los embarazos a nivel mundial. Bueno, pero en la edad pediátrica, que es lo que nos compete a nosotros, la más frecuente es diabetes mellitus tipo 1 y le sigue la diabetes mellitus tipo 2 y la MODY. Bueno, recordar que esto es una patología AUGES que está dentro de los 85 problemas de salud que tienen su garantía de acceso. Eh, bueno, tiene garantía de acceso, oportunidad y tiene protección financiera, que nunca está de más recordarlo. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad inmunomediada que desencadena la pérdida total o casi total de las células de beta pancreática, disminuyendo la producción de insulina endógena. Entonces, produciendo al final que se produzca una administración de insulina exógena para mantener los mecanismos de producción de energía adecuados. Como la etiopatogenia de esto es una predisposición genética por inmunohistocompatibilidad, por los haplotipos HLA-DR3 y el HLA-DR4, que esto frente a un factor precipitante, como puede ser una infección viral por enterovirus, por ejemplo, se activa una reacción inmunológica, produciendo que hayan anticuerpos contra las células de islote de Langerhans, y aquí podemos, como hay anticuerpos, hay unas pruebas de anticuerpos que la ICA y la GAD, que es la ICA son anticuerpos de islotes de las células bueno, son anticuerpos de las células de islotes, y la GAD son anticuerpos descarboxilasa del ácido glutámico. Esto va a producir la manifestación de la diabetes cuando haya al menos una pérdida de 80% de la función pancreática. Se dice que existe la luna de miel en la diabetes mellitus tipo 1, que como todavía quedan algunas células residuales funcionando, esto puede durar unos meses o quizás años. ¿Cómo sabemos que el niño terminó esta luna de miel? Es porque al momento de
controlarse su insulina va a necesitar más insulina. Entonces ahí ya sabemos que se acabaron completamente la función de las células pancreáticas. Y como dije, también existe una diabetes mellitus tipo 1 que es idiopática, que es conocido como la 1B, que esta no tiene evidencia de autoinmunidad y no tiene otra causa desconocida. No se sabe por qué ocurre realmente. La epidemiología de esta enfermedad, bueno, en los países con más incidencia es Finlandia y Italia, específicamente en Cerdeña, que son al menos 20 veces más que los países con menos incidencia, que son Venezuela y China. Esta enfermedad tiene dos picos, que ocurre a los 4 y a los 6 años, y también la mayor incidencia es a los 10 y a los 14. Esos son los dos picos que tiene la enfermedad donde se presenta. Alguna literatura dice que entre hombres, niños y niñas, bueno, hombres y mujeres no tienen mayor diferencia, pero yo lo que encontré es que se daba una razón de 13-2 con los hombres superando a las mujeres. Chile, bueno, pasó de una incidencia baja a una intermedia por una cifra de 6,05 por 100.000 habitantes. Y se ha visto que en los niños de 0,4 años un aumento de un 20%, y antes no se veía. Bueno, los factores de riesgo están dados por infecciones virales, la vacuna y la dieta. Estos como factores desencadenantes, como factores estresantes, pero esos son como considerados factores de riesgo. La leche de vaca es cuando los toman desde muy pequeños. Son muy pequeños tomando leche de vaca, entonces esto podría producir un factor de riesgo. El nivel socioeconómico más alto, esto por la teoría de la higiene, porque se ha visto que como los niveles socioeconómicos son más altos, son como más higiénicos, entre comillas, y tienen más desarrollo de enfermedades autoinmunes. También está la deficiencia de vitamina D, los factores perinatales, como que la mamá haya tenido una preeclampsia en el embarazo y un peso alto al nacer y una edad gestacional más baja. Las manifestaciones clínicas que encontramos son las clásicas 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, pero la polidipsia la encontramos en el 90% de los casos. En la poliuria ocurre porque la glucosa está sobre los 180 miligramos por decilitro, que esto excede el umbral renal de la glucosa y que va a producir al final la excreción de la glucosa y con consecuencia también va a producir hipovolemia. Se puede manifestar también como icturia o enuresis o una incontinencia diurna en un niño que ya era continente. También tenemos la polidipsia, que es un aumento de la sed debido al aumento de osmolaridad sérica por la hiperglicemia y por la hipovolemia. Y una pérdida de peso que resulta de la hipovolemia y aumenta el catabolismo que veremos más adelante. Y esto afecta la utilización de la glucosa en el músculo esquelético y aumenta la degradación de la glucosa en los músculos. La polifagia, solamente esto es al inicio de la diabetes mellitus. Si esto se llega a mantener, el niño deja de tener polifagia y empieza con un debut de cetocidosis diabética prácticamente. En los lactantes el debut generalmente más rápido, recordemos que también es menor, que ocurra en esta edad etaria, y se presenta como una deshidratación severa muy rápida, sin vómitos ni diarrea, con irritabilidad y fiebre. Hay que tener presente que los niños que presentan candidiasis perineal de forma recurrente, hay que pensar en una diabetes mellitus tipo 1, y también puede afectar la alteración visuales por el índice de refracción que produce la hiperglicemia en el humor vítreo. Bueno, ¿cómo diagnosticamos esto? Tenemos que, bueno, por una glicemia aislada en cualquier momento del día, mayor a 200 miligramos por decilitro con síntomas, por sí sola se diagnostica. También tenemos que una glicemia elevada en ayuno mayor a 125 miligramos por decilitro o mayor o igual a 126. Y también por una PTGO mayor a 200 miligramos por decilitro. Estas dos pruebas se deben repetir para confirmar el diagnóstico, mientras que la primera no es necesaria. Y existe una cuarta forma de diagnóstico,
que es una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Pero en Chile esto no se utiliza porque los laboratorios no están estandarizados como en los otros países, así que acá no la podemos utilizar para realizar el diagnóstico. Bueno, el manejo. Uno de los objetivos, obviamente, es mantener un control glicémico estricto, pero también con metas realistas para cada niño y su familia, ya que esto igual es un cambio de vida, porque lo tienen que hacer todos los días, varias veces al día. Entonces, igual, la idea es mantener la mayor adherencia posible en ello. Capacitar a la familia, por ende, para proporcionar el cuidado diario apropiado y mantener el crecimiento y desarrollo y una maduración emocional normal en el niño, para que mantenga su independencia. Y también a medida que el niño va creciendo. Esto está a cargo de un equipo multidisciplinario, que es el endocrinólogo, un enfermero, un nutricionista y un psicólogo. Es importante que sea multidisciplinario, ya que cada uno va a reforzar las medidas que tiene que tomar el niño. Porque como dije, igual es un cambio en su estilo de vida. Bueno, se divide el manejo en dos fases, una es la fase inicial y la otra es la segunda fase. La fase inicial se le enseña al niño a cómo utilizar su insulina y a tener las habilidades para manejar una diabetes de forma segura. Y en la segunda fase ya se le empieza a instruir con más educación para el manejo de más a largo plazo y disminuir así las complicaciones. ¿Cuál es la meta del manejo? Bueno, según la Asociación de la Diabetes, en los niños lo ideal sería que tengan una hemoglobina glicosilada menor a 7%. ¿Cómo logramos esto? Con que el niño antes de las comidas tenga una glicemia de 80 a 130 miligramos por decilitro y al acostarse también o durante la noche tenga una glicemia de entre 80 y 140 miligramos por decilitro. Un objetivo un poco menos estricto puede ser que sea de una hemoglobina glicosilada de 7,5 y los pacientes que esto sería lo ideal igual, pero no se le exige, o sea, que aquellos que no presentan una carga excesiva de atención y que no van a tener hipoglicemia y que pueden manejar una hemoglobina glicosilada de 6,5%, es maravilloso realmente. Bueno, el tratamiento, el pilar fundamental es la insulina, y para suprimir la hormona deficiente que tienen los niños y así lograr la normoglicemia. Pero esto es muy difícil de alcanzar porque para lograr las variaciones que tiene minuto a minuto la secreción fisiológica de la insulina. ¿Cuál es la secreción basal? Bueno, se ha visto que de forma fisiológica hay un aumento a las 6 y a las 9 de la mañana, también hay otro aumento a las 18 horas en la tarde, y el pic de insulina al comer es a los 10 minutos, luego hay otro y después se va descendiendo de forma gradual hasta lograr una normoglicemia hasta a los 90 minutos. Los tipos bueno, ¿cómo viene la insulina? Viene en tres formas. Vienen aguja y jeringa, bolígrafo y bombas de insulina. La aguja y jeringa, las ventajas que tiene es que se pueden mezclar insulina, pero son un poco tediosas en el manejo. Los bolígrafos los prefieren los niños porque ellos pueden andar con los bolígrafos donde sea y no tienen mayor complicaciones. Y las bombas de insulina generalmente son muy caras, por eso no se utilizan mucho. Tengo entendido que en el sistema público existen, pero solamente para casos especiales donde les cuesta mucho controlar la glicemia, porque con bolígrafo les baja mucho. Entonces, en casos muy especiales, donde tienen como variaciones muy, muy grandes, se ocupan bombas de insulina, pero son súper caras y no se le implementa a todos los niños como GES. Bueno, la alimentación es súper importante, pero más allá de las calorías que vayan a tener el niño, que aquí hay un esquema, lo importante son las proporciones de hidrocarbohidratos, proteínas y grasas que van a comer. Porque aquí los niños lo manejan súper bien, bueno, a medida que van aprendiendo,
de que ellos se fijan mucho en los hidrocarbohidratos que traen las comidas. Bueno, sabemos que todos los envases vienen con los hidrocarbohidratos y según eso ellos se van inyectando la insulina. Lo importante es que tenga una proporción de 55 a 60% de hidrocarbohidratos, de 15 a 20% de proteína y menor de 30% en la grasa. El niño recién diagnosticado requiere una dosis de insulina diaria de 0,5 unidades, pero en los niños más pequeños puede requerir unidades 0,25 unidades por kilogramos. Y los controles son al inicio cada 3 meses. Bueno, igual la insulina, el tratamiento que tiene, hay uno que es como tradicional y otro es de intensivo. El tradicional es cuando se mide como el 50% de la insulina basal, se le inyecta con insulinas largas, que ahora las vamos a ver. El otro 50% con la insulina de acción más corta. Ese esquema ya no se utiliza mucho porque como son como dosis fija de insulina rápida, no depende de los hidrocarbohidratos que come el niño, entonces no simula lo fisiológico. Lo ideal es el esquema estricto, que el niño aprenda a controlar según la unidad. Aquí igual hay un esquema que equivale a una unidad, 20 gramos de carbohidratos para niños más pequeños, pero esto varía de paciente a paciente, así que esto es como en general, pero los endocrinólogos manejan unas tablas que son, por eso el manejo es con ellos, y saben cuántas unidades requiere cada paciente según los carbohidratos que van a comer. Entonces, cuando se inyectan insulina, el niño sabe que su unidad de carbohidrato equivale, por ejemplo, a 20 gramos de carbohidrato. Y él bueno, los niños son súper mateos, y ellos saben que van a comer 60 carbohidratos en la comida, entonces se inyectan 3 unidades. Y no con una medida estricta que había antes, que es la tradicional que decía como siempre 2 unidades en las tardes, no. Entonces ellos, según los carbohidratos que tienen, se van inyectando la insulina. Las insulinas que tenemos, bueno, aquí tenemos el esquema de perfil farmacocinético, pero de una forma más simple. Bueno, tenemos las de acción rápida, las de acción corta, están las de acción intermedia, que es la NPH, y la de acción prolongada. Las de acción corta y de acción rápida, bueno, las de acciones rápidas se deben utilizar 15 minutos antes de las comidas, las de acción corta 15 a 30 minutos antes de comer, y según los carbohidratos ingeridos, como lo había dicho anteriormente, y la de acción intermedia se administran realmente como el desayuno para cubrir el almuerzo, y la insulina de larga duración, que son las prolongadas. Idealmente se dice que se deben ocupar 2 veces al día, pero si se va a ocupar solamente una, que se ocupe en la noche. Bueno, cada vez que se ocupa la insulina, los niños tienen que tener su glucómetro, se saca una gotita de sangre y se mide la glicemia. Y según eso va sabiendo sus controles. Igual hay unos glucómetros que no sé si saben, que traen memoria. Traen memoria, y entonces cuando van a los controles lo llevan y es como un pendrive, lo ponen y saben, y así se sabe cómo han controlado los niños su glicemia, porque si el glucómetro si no trae memoria, los niños tienen que ir anotando su glicemia en un cuaderno con día y horario. Ya, la diabetes mellitus tipo 2, bueno, se caracteriza por una hiperglicemia y resistencia a la insulina, pero también por un deterioro relativo de la secreción de insulina. Aquí, bueno, la obesidad y el sobrepeso generan un aumento de la resistencia de la insulina, que esto va a aumentar la hiperinsulinemia para mantener una glicemia compensada, hasta que esto produce una sobrecarga y falla de las células beta, que genera al final una disminución de la producción de insulina y la hiperglicemia como consecuencia. Al igual que la diabetes mellitus tipo 1, cuando hay un 80% del páncreas comprometido, se va a manifestar. Hay 4 formas de presentación, que es la sintomática, que es el 50-70% de los pacientes, que van a tener generalmente los mismos síntomas de diabetes mellitus tipo 1, que son las 4P. La cetoacidosis diabética se presenta en un 5 o un 12%,
Y el síndrome hiperomolar es poco común en los niños, pero es grave. La epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 en pediatría, bueno, en los años 90 lo que encontré fue más en Estados Unidos, acá en Chile no se ve mucho. No hay muchos datos, no es que no se vea la diabetes, sino que no hay muchos datos de esto aún. Se ve que en Estados Unidos en los años 90 había un 3%, y en 2003 aumentó a un 20% la diabetes pediátrica, e inclusive en los adolescentes de 15 a, 50, de 15 a 19 años hay una incidencia de 50%, lo que es bastante. Y bueno, lo único que encontré en Chile fue que 1 de cada 4 niños en Chile tiene obesidad, y esto aumenta 7 veces el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. Igual recordar que Chile alcanzó el triste récord de ser el número 1 en el ranking de obesidad y sobrepeso de los países de la OCDE, superando a Estados Unidos y a México. Entonces vamos a tener un aumento de los niños con diabetes mellitus tipo 2, lamentablemente en el futuro. Los factores de riesgo que encontramos son la obesidad, antecedentes familiares positivos, grupos raciales y étnicos específicos, como generalmente se ven en hispanos, en afroamericanos, en el sexo femenino, condiciones asociadas a la resistencia a la insulina, como el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes gestacional, en la madre, por supuesto, un bajo peso o exceso de peso en el nacimiento, y el niño, bueno, nos va a orientar que a mayor edad es más probable que tenga diabetes mellitus tipo 2 que una diabetes mellitus tipo 1. La presentación clínica, como dije, es igual a diabetes mellitus tipo 1. El diagnóstico se hace igual que la diabetes mellitus tipo 1, solamente que frente a un niño con sobrepeso o obeso hay que pensar más en diabetes mellitus tipo 2 y hay que empezar a controlar la glicemia en ayuno. Y generalmente estos niños son un poco más grandes que los diabetes mellitus tipo 1. El manejo, bueno, el control es un manejo estricto, que ojalá tenga una hemoglobina glicosilada menor al 7%, y al inicio se puede tener una hemoglobina glicosilada de 8% para después ir reduciendo el objetivo y así lograr una mayor adherencia. Bueno, aquí tenemos una terapia que es farmacológica y no farmacológica. La terapia no farmacológica es bajar de peso, porque esto no mejora el control glicémico, realizar actividad física 1 hora al día, y al menos 3 veces a la semana debe realizar ejercicios de fuerza y disminuir las conductas sedentarias como estar en el computador o con los celulares. Y la terapia farmacológica, bueno, hay 3 terapias farmacológicas aprobadas en pediatría, que son metformina, insulina y la liraglutida. La metformina es la primera línea que tenemos, más la terapia no farmacológica, que se comienza con 500 miligramos al día, y lo ideal es tener 500 miligramos al día, pero 2 veces al día, yo con un máximo de dosis de 200 miligramos. Si se toma metformina, lo ideal es que el niño tome un multivitamínico, ya que la metformina altera la absorción de vitamina B12 y ácido fólico. La insulina se va a ocupar generalmente cuando tenemos dudas y tiene características de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, o porque está con una celosidosis diabética o un síndrome hiperosmolar. La dosis va de 0,75 a 1,25 unidades kilogramos día, y esto se va reduciendo cada 2 a 6 semanas hasta llegar hasta la metformina, solo si la glucosa en ayunas se mantienen menores a 130 y idealmente menores a 100 miligramos por decilitro. La liraglutida se aprobó el año pasado por la FDA en el uso en pediatría. Se ocupa en forma de lápiz, de forma subcutánea, 0,6 miligramos 1 vez al día, máximo como 1,8 miligramos al día. Este es un análogo del GLP-1. Bueno, aquí está una tabla comparativa de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 que tiene la Chile, que básicamente es que los diabetes mellitus tipo 1 es más en la pubertad, son un comienzo más insidioso, tienen más sobrepeso, tiene más acantosina hídrica y no vamos a encontrar los anticuerpos pancreáticos. Pero hay que recordar de que existe un porcentaje de diabetes mellitus tipo 1 que no va a presentar anticuerpos
pancreático porque son idiopáticas. Los exámenes anuales que le debemos tomar a los niños, bueno, deben tener anualmente una evaluación oftalmológica, una radiografía de edad ósea, y aquí se ha visto que la disminución de la insulina produce una disminución de los osteoblastos y aumento de los osteoclastos, los que los predispone un poco a la osteoporosis y a la... Sí, los predispone a la osteoporosis. Y también, bueno, tenemos que tomar la hemoglobina glicosilada de forma trimestral, las hormonas tiroideas, TSH T4 libre, la creatinina, BUN y microalbuminuria para controlar la función renal y el perfil lipídico para el control de riesgo cardiovascular. Bueno, las complicaciones agudas tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas de esta enfermedad. Las complicaciones agudas son la hipoglicemia y la cetoacidosis diabética, y las complicaciones crónicas tenemos riesgo cardiovascular, la nefropatía, retinopatía y neuropatías. Ahora veremos las complicaciones agudas. Bueno, la primera es la hipoglicemia, que lo importante de la hipoglicemia es que el niño sepa reconocer cuando está teniendo una hipoglicemia. Se determina como una hipoglicemia clínica menor en 70 miligramos por decilitro, ya que los diabéticos tienen como menor resistencia a la hipoglicemia. Ya una hipoglicemia grave es con una glucosa menor a 54 miligramos por decilitro, y aquí ya empiezan como con alteración del conocimiento, y si hay una hipoglicemia severa, bueno, se define como hipoglicemia severa, no tiene como un umbral de glucosa, sino que aquel que no responde a los estímulos externos está con hipoglicemia severa, y hay que actuar rápidamente. Se va a presentar con síntomas adrenérgicos, con síntomas neurológicos y síntomas conductuales. Como quiero recalcar que esto es importante, que el niño sepa reconocer cuando está con hipoglicemia y se haga un hemoglucotest, y así prevenir que llegue a una hipoglicemia grave o severa. Va a sentir temblores, palidez, taquicárdico, con palpitaciones, diaforesis y los síntomas neurológicos. Estos se van a ir aumentando con la gravedad de la hipoglicemia. O sea, primero va a empezar con fatiga, después ya con dolor de cabeza, y lo más grave es con somnolencia y llegando inclusive a convulsiones y con coma. Los síntomas conductuales son irritabilidad, agitación, y los que hacen rabietas son más los niños pequeños. Bueno, el manejo generalmente no requiere hospitalización en la hipoglicemia leve o moderada. Se recomiendan carbohidratos por vía oral, como jugos de fruta y dulce, que se van a absorber como de forma rápida, y después, cuando ya esté un poco más estable, el niño debe comer algo un poco más contundente que le mantenga la glicemia más estable por más tiempo, porque si no hay como una hipoglicemia de rebote. Y esto se debe reevaluar a los 15 a los 20 minutos para que tenga un hemoglucotest mayor a 100 miligramos por decilitro. En la hipoglicemia grave es importante que la familia sepa cómo reaccionar, que ellos deben administrarle el glucagón. Si es menor de 20 kilos el niño, debe ser una dosis de 0,5 miligramos, y si es mayor a 20 kilos, de 1 miligramo. Lo importante es que ellos sepan reaccionar y que no lleguen con el niño a urgencia así sin ninguna dosis de glucagón, porque eso puede ser fatal. Lo ideal es que yo le pongan la dosis de glucagón, y si el niño despierta, le dan los carbohidratos, si no, lo llevan a urgencia. Pero que ellos sepan utilizar también los lápices. Es muy importante que la familia y el entorno del diabético sepa qué hacer. Bueno, y si llega el niño con hipoglicemia, nosotros lo que podemos hacer es administrarle un 2,5 ml por kilogramo de solución de dextrosa al 10%, o 1 ml por kilogramo de solución de dextrosa al 25%. Ya, cetoacidosis diabética, bueno, se define por la presencia de todos los siguientes según la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica de Adolescentes, que
una hiperglicemia de glucosa en sangre mayor a 200 miligramos por decilitro, una acidosis metabólica con un pH venoso menor a 7.3 o bicarbonato sérico menor a 15 y una cetosis, una presencia de cetona mayor a 3 milimoles por litro o en orina. La epidemiología de la CAP, bueno, es la principal causa de morbilidad y mortalidad en niños con diabetes mellitus tipo 1, por esto aquí cabe la importancia de ella. Tiene una tasa de letalidad de 0,15 de 0,31%. En Estados Unidos sea más frecuente en los adolescentes afroamericanos. Y el riesgo de tener un CAD en un diabetes mellitus tipo 1 es de 1 a un 10%. Bueno, la patogenia es que el déficit va a producir un déficit de insulina, ¿verdad? Más un estresor produce una contrarregulación de las catecolaminas, glucagón, cortisol y hormonas del crecimiento. Esto produce un estado catabólico más acelerado por la producción de glucosa a nivel hepático y renal, y sumando el impedimento de la utilización de la glucosa esta, resulta una hiperglicemia y hiperosmolaridad, y también se genera que se va a producir lipólisis, por ende la lipólisis y la citogénesis como mecanismo alternativo de obtención de energía, y por esto se van a acumular los metabolismos de cetona y cetoácidos. Bueno, los factores de riesgo es una consulta tardía, ya que esto se dice que están como 2 a 4 semanas con estos síntomas. Son niños menores de edad, con bajo índice corporal, que pertenecen a la minoría étnica. No poseer seguro de salud, esto se llama en Estados Unidos, ya que algunos no consultan porque ya es súper cara la salud. Entonces, como por el temor de consultar, el diagnóstico incorrecto al momento de la primera consulta, y tener un factor de riesgo también es tener un antecedente de infección reciente, que puede ser un gatillante. Bueno, y los factores protectores es tener familiares con diabetes mellitus tipo 1, porque suelen actuar un poco mejor. Vivir con una región con mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 1 y padres con un mayor nivel de educación, son factores protectores. Es porque se manejan un poco más en esto. Bueno, los signos y síntomas son... Esperan un segundo. ¿Se escucha a mi papá hablar o no? Sí, se ¿No? escucha un poquito. ¿Le digo que baje el volumen? ¿No me molesta? A mí lo personal no me molesta. Pensé que tenía Ya. la televisión prendida. Parece que fue No, un... es mi papá, pero bueno, Sí. ya. No te preocupes. A mí no me molesta. No sé si el resto. Ya, que no sabía si se estaba escuchando mucho. Ya, entonces Es los más, signos... quería proponer si nos podemos, porque te quería interrumpir, eh, Ya. por la cetoacidosis diabética, darnos un pequeño recreo de 10 minutos. Bueno, igual ¿Les que queda parece? poquito, pero bueno, Ah, ya. Entonces, no sé. terminan mejor y nos Pero damos un ¿cuánto? recreo. Ya. ¿Sí? Bueno, queda todo el tratamiento que... No sé. No sé qué opina el resto si nos damos un recreo de 10 minutos. Yo no tengo problema. Ya mira, son las... ahora, pues como tenemos minutos ilimitados, son las 10:45. Sin metabólica. Va a tener un aliento con olor afrutado por la acetona. Ahí va a tener la depresión del volumen intravascular, como taquicardia, la mala perfusión periférica y disminución de la turgencia de la piel. Son menos notorias por la osmolaridad debido a la hipoglicemia. Los hallazgos neurológicos van a estar relacionados con el grado de acidosis y que van desde la somnolencia, el letargo y hasta el coma. La deshidratación se dice que hay un déficit de 5 a 10%, siendo la pérdida de peso la mejor estimación, pero bueno, hay un déficit de 5 a 7% en leve, moderado y de 7 a 10% en la cetoacidosis grave.
Primero vamos a hacer una evaluación inicial, control de los signos vitales. Vamos a ver si el paciente está en shock, evaluando la disminución de la presión arterial, los pulsos periféricos reducidos y si presentan taquicardia. Debemos medir el peso para el reemplazo de los líquidos y la infusión de insulina. Vamos a medir el grado de deshidratación, o si no, vamos a suponer que tiene un déficit de 7%, y vamos a ver la escala de Glasgow para, bueno, esto se debe evaluar de forma constante hasta que el niño se vaya recuperando. Bueno, en el laboratorio inicial debemos pedir una glicemia, gases venosos, electrolitos plasmáticos, cetonemia, nitrógeno ureico, creatinina, osmolaridad sérica, calcemia y fosfemia, y reactante de fase aguda si creemos que hay una infección concomitante. Bueno, la evaluación de la gravedad, según los resultados de químicos, tenemos que va a ser una leve, moderado, grave, va a ser una cetoacidosis leve, si tiene un pH de 7,2 a 7,3, con un bicarbonato de 10 a 15 mililitros equivalentes por litro, y en caso de niños más pequeños, que tenemos un recurso limitado, estamos más alejados, quizás podemos considerar un bicarbonato de 18. Bueno, una cetoacidosis moderada, vamos a tener un pH de 7,1 a 7,2 y un bicarbonato de entre 5 y 9 mililitros equivalentes litros. Y en grave es un pH menor a 7,1, un bicarbonato menor a 5 o eventualmente menor a 7 según los recursos donde estemos. Bueno, las consecuencias más temidas que tenemos de la cetoacidosis diabética es el edema cerebral, que se presenta en el 0,5 al 0,9 de los casos. Esto se debe tratar en la UCI. Presenta una mortalidad de 21 a 24%, generalmente por un debut de cetoacidosis diabética. Un pH menor a 7,1 por una presión de CO2 menor a 20 milímetros de mercurio. Generalmente ocurre porque se administraron grandes cantidades de volumen en las primeras 4 horas, pero esto no nos debe limitar no nos debe dar temor a administrar volumen. También la insulina precoz en la primera hora se ha visto como causa la lentitud del sodio plasmático y el uso de bicarbonato. Por eso vamos a ver que en realidad no se ocupa bicarbonato de la cetoacidosis diabética. Bueno, y las secuelas neurológicas a largo plazo es un impacto de las funciones cognitivas, caída de coeficiente intelectual y pérdida de la memoria a corto plazo, que se presentan en un 15 o un 35%, que no es menor. Se me había olvidado mencionar que la cetoacidosis diabética se puede presentar como debut de la diabetes mellitus tipo 1, puede ser por una mala administración de la insulina o por un factor estresor, como una infección, por ejemplo. Bueno, el manejo lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa va a ser expansión del volumen intravascular con suero fisiológico. El objetivo aquí es lograr una buena perfusión de los órganos para una buena distribución de la insulina, del suero. Y aquí no se pretende corregir la deshidratación. La deshidratación se va a ir corrigiendo después. Bueno, si el niño tiene una buena perfusión, le vamos a administrar 20 ml kilogramos de solución fisiológica en 2 a 3 horas. Si el niño tiene mal llene capilar, le vamos a administrar los 20 miligramos por kilogramo, pero en 1 hora. En este caso, en el mal llene capilar, se debe repetir si no responde hasta un máximo de 30 ml por kilogramo. Es usual de que los niños disminuyan su glicemia mayor a 100 ml por miligramos por decilitro por hora, y esto no nos debe causar alarma. Bueno, después de que haya pasado esto, vamos a calcular el volumen basal, vamos a calcular el déficit con el 7% y se lo vamos a administrar en 48 horas. Para evitar el edema cerebral, vamos a realizar un reemplazo del sodio con 140 miliequivalentes en el suero, después de estas primeras horas, porque el objetivo es lograr una anatremia de 135 a 150 miliequivalentes litros. Ya, igual tenemos que ir midiendo cuánto sube el sodio a medida que le vamos administrando el suero fisiológico, ya que por cada 100 miligramos que baje la glicemia,
debería ir aumentando 1.6 de sodio en nuestros controles. El potasio, bueno, primero debemos tener, se debe agregar solamente cuando hayamos comprobado diuresis y descartamos la hipercalemia severa, y ahí si es necesario se le agregamos en concentraciones de 40 miliequivalentes litro. Por lo mismo tenemos que tener medición de diuresis horarias para el potasio, y también porque la falla del manejo generalmente de la cetoacidosis es porque hay una mala hidratación del paciente. Entonces la diuresis horaria nos va a ayudar para saber si realmente estamos hidratando al paciente o no. Y el fosfato solo le vamos a administrar si tiene una hipofosfemia menor a 1.5 miligramos por decilitro. En la etapa 2 es insulinoterapia endovenosa, que se debe administrar de 1 a 2 horas después de iniciar la hidratación endovenosa, como ya vimos, por el riesgo de edema cerebral. La dosis varía de 0,05 a 0,1 unidades kilogramos hora. Por esto tenemos que tener un control glicémico horario estricto, y con gases venosos y electrolitos cada 2 horas, y realizar el balance hídrico también. Bueno, yo dije que el bicarbonato no se debe usar por el edema cerebral. Solamente y solo lo vamos a usar cuando tengamos un pH menor a 6.9. Y lo vamos a usar en una infusión continua de 1 a 2 milimoles por kilogramo en 60 minutos. Y si el niño se recuperó, no lo usamos más porque tiene una acidosis paradojal con bicarbonato, porque el bicarbonato como que suprime la hiperventilación del niño que está compensando, de la hiperventilación compensatoria, y esto hace que se aumente el CO2 en la sangre, que va a afectar al final al cerebro. Por eso nos ocupa el bicarbonato. Ya, si el cambio de glicemia es mayor a 250 miligramos por decilitro, pero el pH sigue en 7.3, no vamos a disminuir la infusión de insulina, y le vamos a agregar sobreglucosado al 5%, más 70 miliequivalentes de sodio, más el potasio si se requiere, y vamos a calcular que por una unidad de insulina son 4 gramos de glucosa. Si la glicemia no disminuye, como dije, hay que reevaluar el aporte de volumen, porque generalmente es porque estamos administrando mala hidratación, o puede haber una infección concomitante, y en este caso se puede administrar, aumentar la dosis de insulina en un 20%. Y si el niño, bueno, está respondiendo, podemos probar la tolerancia oral solamente con líquidos sin azúcar. Y esta etapa puede durar varias horas, así que no hay que desesperarse. Bueno, cuando cambiamos de insulina endovenosa subcutánea, cuando se haya corregido la acidosis, o sea, ya tengamos un pH mayor a 7.3, un bicarbonato mayor a 18 miliequivalentes litros, el niño tenga tolerancia oral y la glucosa esté menor a 200 miligramos por decilitro. Y ahí recién podemos cambiar la terapia a una insulina subcutánea. Pero debemos tener la precaución de que se debe mantener la endovenosa al menos 30 minutos después de haber comenzado la subcutánea. ¿Cuál van a ser la dosis? Bueno, va a depender si es prepuber, va a ser una dosis de 0,65 a 1 unidad por kilogramo día, y si es puber, de 1 a 1,2 unidades por kilogramo día. Se reparte como 50% de insulina basal, o sea, de larga duración, y 50% de insulina prandial antes de las comidas. La insulina basal, bueno, como se administra 1 hora o 2 horas antes de suspender la infusión de insulina endovenosa, y la prandial previo al desayuno, almuerzo y cena. Y en esta etapa generalmente se comienza la administración de potasio con una dosis de gluconato de potasio de 2 a 3 miliequivalentes kilogramos día, según la calemia. Bueno, hay que monitorizar a los niños, control de signos vitales de forma continua. Cabe señalar de que la cetoacidosis diabética leve quizás la podamos manejar en urgencia, pero generalmente estos niños van a estar en un intermedio o en UCI. Hay que realizar hemoglucotest cada hora mientras recibe la infusión de insulina, los electrolitos, bicarbonato, nitrógeno ureico,
creatinina, pH venoso y presión de CO2 se deben evaluar cada 12 horas, mientras que el fosfato sérico, calcio y magnesio se evalúan cada 4 a 6 horas. Al menos que estén alterados, se pueden evaluar como de forma más continua. El GASLO debe evaluarse continuamente hasta que el niño se sienta bien. La sonda Foley, si no es difícil de determinar la producción de insulina, tenemos que estar monitorizando la sonda Foley y eventualmente las causas con cultivo, radiografía de tórax o frotis faríngeo. Bueno, para terminar, la prevención de esta patología es súper importante, sobre todo en la diabetes tipo 2, para que no se presente, porque siempre es mejor prevenir que tratar. Obviamente prevenir la obesidad y sobrepeso y si el niño ya tiene diabetes mellitus tipo 1, lo ideal es que tenga un control glicémico estable para así prevenir las complicaciones tardías, porque es mucho más difícil tratar una amputación, una insuficiencia renal. Para esto se han implementado una serie de medidas a nivel del Ministerio de Salud, como es Chile Crece Contigo, que es un programa que va desde de la infancia hasta la adolescencia, la vida sana, que va de los 2 a los 65 años, y la famosa ley de los sellos, que es para controlar mejor la ingesta de azúcar y de comida en altas calorías. Así que muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy buena es tu presentación, Jocelyn. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Qué bueno, ya. Lo mismo de siempre, dejo abierta la palabra para que alguien haga algunas preguntas, ¿ya? Un poquito de de las bombas de infusión. Yo lo que sabía hasta antes de la pandemia es que la bomba de infusión hay que postular, ¿ya? Hay que postular Sí. por viajes y no sé si en niños, en algunos hospitales públicos eso está, hay algunos niños que la están usando. Sí tengo entendido que la están usando más en adultos, ¿ya? Eh, Eh, yo tengo entendido que sí se postula cuando son diabéticos mellitus tipo 1, pero generalmente niños que tienen como mal control de la glicemia, como Claro. que les cuesta mucho a ellos, pero son casos muy puntuales y es muy difícil como de quedar con Sí, programas. y son niños que los postulan porque Sí, tengo entendido que si uno lo quiere, digamos, comprar, esto es carísimo. Es bastante dinero ahí que hay que invertir. ¿Ya? ¿Alguna otra sí. pregunta? Silencio en la corte. Bueno, yo estuve repasando el tema ayer, ya, bueno, los niños en general, cuando hacen cetocidosis diabética, eh, muchos niños se les diagnostica su diabetes tipo 1 porque hacen un debut de cetocidosis diabética. Ya llegan a la urgencia en cetocidosis diabética o en hiperglicemia sin cetosis, ¿ya? Eh, como muy bien dijiste tú, a diferencia del adulto, tienden a no presentar tanta polifagia como los niños mayores, puesto que al principio puede haber un poco de polifagia, pero después ya no es tanto, al contrario, el niño no quiere comer, puesto que la cetosis es cuando ya entra en cetosis el niño no quiere comer, digamos, aparece la anorexia, ¿ya? Lo otro
a ustedes les podría llamar la atención de por qué tú hablaste de insulina de diabetes mellitus tipo 2 en niños, ¿ya? Nosotros, y seguramente después de esta pandemia va a aumentar el porcentaje de población pediátrica obesa Mm. y nosotros estamos viendo de manera lenta, no tan rápida, la presencia de diabetes tipo 2 en niños más pequeños, ya niños pequeños o preadolescentes, adolescentes, obesos, y que ya están haciendo diabetes tipo 2, es decir, esa diabetes que a nosotros nos enseñaban que aparece después de los 40, 50 años, ¿ya? Y eso es bien preocupante porque te habla de un estado de envejecimiento precoz, ¿no es cierto?, de estos niños, de esta población, al igual que la obesidad, ¿ya? Que la obesidad en el fondo es lo malo que tiene la obesidad, entre todo lo malo que tiene, es que tu edad biológica aumenta, ¿ya? Y por lo tanto tú Mm. te, eh, eh, tienes más posibilidades de desarrollar hipertensión arterial, ¿no es cierto?, accidentes cerebrovascular y todo eso. En relación a la citocidosis diabética, yo ahora no me voy a referir mucho, ¿ya? Puesto que vamos a hacer un taller de eso en reemplazo de una revisión de discusión de caso clínico, que son una serie de ejercicios que yo le voy a mandar sobre equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Y sobre un taller de cetocidosis diabética que, así como van las cosas, yo creo que mejor que lo vamos a hacer de esta manera, vía Zoom. Yo inicialmente pensaba hacerlo cuando ustedes llegaran a clases presenciales, pero yo creo que es mejor que lo hagan ustedes desde su casa, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jocelyn, ¿qué te quedó a ti de esta presentación? Em, el impacto que tiene la diabetes mellitus, tanto en el niño como en la familia, que igual es bastante potente porque igual es un cambio de estilo de vida. Y lamentablemente igual el que va a aumentar la diabetes mellitus tipo 2 en los niños que antes hay que igual empezar a educar más a la población porque estamos muy gorditos. Mm, sí. Eh, Ahora, cuando la cetoacidosis diabética se presenta como un debut y, no se y en los niños que ya tienen diabetes, ¿no es cierto?, insulino requiriente de ese tipo 1 y llegan con una cetoacidosis, lo más probable que lo desencadene sea por estrés, ¿ya? En los adolescentes porque dejaron de ponerse la insulina, se les olvidó. El adolescente, recuerden ustedes que es un ser humano bastante vulnerable por todos los cambios que tiene, ¿no es cierto? Y siempre hay que buscar un factor estresor de tipo infeccioso que esté desencadenando el cuadro, ¿ya? O alguna infección. Por eso que en algunos, por ejemplo, publicaciones, incluso hay que tomar una radiografía de tórax, pensando que el paciente puede estar haciendo una pequeña neumonía, ¿ya? Eh, Aunque incluso no tenga tanta fiebre o tan comprometido esté, porque puede estar tapado en medicamentos también, por paracetamol, ibuprofeno y todo eso. Em, ¿Alguna otra pregunta, Jocelyn? ¿No? ¿No? Bueno, eh, vamos a dejar hasta aquí la presentación. Los casos ya les llegaron, ¿no es cierto? Así que mañana, o sea, nos vemos a las 5. Tenemos hoy día de Sí. equilibrio hidroelectrolítico. ¿Quién me presentará eso? Yo presento eso, doctora Josué Castillo. Ya, Josué, tienes una gran desafío porque es un tema bastante complejo, el equilibrio hidroelectrolítico. Así que Sí. te esperamos ansiosamente. Ya pues. Ya, listo. Que estén bien.
Chao. Chao. Hasta luego, nos Chao. vemos. Chao.